Antes de comenzar, hay dos cuestiones técnicas que quiero recordar que son importantes. La primera de ellas es que os voy a pedir a todos que tengáis los micrófonos silenciados para que así no haya interferencias y podamos escuchar bien a los ponentes, ¿vale? La segunda se refiere a la segunda parte de la presentación, donde vamos a tener un espacio para que planteéis preguntas, comentarios, reflexiones. Para hacerlo, os vamos a pedir que utilicéis la función de levantar la mano que tenéis en vuestro dispositivo. Y yo en orden de petición os iré dando la palabra, ¿vale? Bueno, pues comenzamos entonces ya la presentación del libro de Ricardo Jarás. Mi nombre es Raquel Ruiz Cincera y soy miembro del Instituto de la APM y miembro de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca. Con la presentación de este libro, Freud y los enemigos de la cultura, escrito por Ricardo Jarás, comienza la andadura del nuevo equipo de Comisión de Publicaciones y Biblioteca, dirigida por Manuel Alejandre y compuesta por los siguientes compañeros: Francisco Muñoz como secretario, Pilar Crespo, Mercedes Ramos, Isabel Tre, María Vidal y yo misma, Raquel Ruiz. Queremos agradecer a la Junta Directiva y a su presidenta, Mercedes Puchol, por facilitar la presentación de este libro. Asimismo, queremos agradecer también la edición del mismo a Manuel Esbert, editor de la editorial Simática, director de la misma, encargada de la edición de la colección de la APM de la que este libro forma parte. Igualmente, quisiéramos mostrar nuestro agradecimiento a la anterior Comisión de Publicaciones y Biblioteca, que fue la encargada de trabajar la revisión y el seguimiento editorial del libro que hoy presentamos. Agradecemos también el trabajo de diseño gráfico de la presentación de este libro a Nazaret Grijalva, miembro del Instituto de la APM. Pues bien, el libro que hoy presentamos, Freud y los enemigos de la cultura, escrito por Ricardo Jarás, es una magnífica obra en la que el psicoanálisis, desde su vertiente tanto teórica como clínica, se enlaza y mezcla con diversas áreas sociales y culturales, generando interesantes reflexiones sobre temáticas de intensa actualidad. Al sumergirnos en su lectura, se nos hace patente la enorme curiosidad vital e investigadora del autor, que se cuestiona sobre lo social, lo histórico, lo político, lo antropológico, lo psíquico, en definitiva, sobre lo humano. Ricardo Jarás, desde su sólida formación teórica, su larga trayectoria clínica y su importante bagaje cultural, hace, a lo largo de 20 capítulos, una valiente y apasionante inmersión en temas tales como las distopías, los fanatismos, la inteligencia artificial, lo virtual, la ética, la empatía como concepto psicoanalítico, el narcisismo, lo ominoso y muchos otros temas. Todos estos conceptos entrelazados con el fenómeno cultural, que une, que crea, que cohesiona. Gran amante y conocedor de las artes como el cine y la literatura, Ricardo nos ofrece referencias a algunas obras y autores sumamente interesantes en este libro también. Esta obra de Ricardo Jarás es un claro ejemplo de esa necesidad y riqueza que supone sacar el psicoanálisis al mundo, acercarlo a otras disciplinas. Animo a todos a su lectura, a la lectura de esta obra magníficamente escrita, ágil y amena que no os dejará indiferentes. A continuación, quiero compartir con vosotros un PowerPoint para presentar a los ponentes, a los que van a participar hoy. Un momentito. Vamos a ver. Ahí. Bien. Bueno. Pues bien, en la presentación de hoy contamos con la presencia del autor, Ricardo Jarás, con Claudio Las Isiric,
prologuista del libro, y Pablo Aizpurua, miembro del Instituto de la APM, que compartirán con todos nosotros sus reflexiones sobre esta obra. El autor, Ricardo Jarás Kaplan, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Psiquiatra infantil en la Unidad de Salud Mental Infantil del Hospital de Jerez y del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Trabaja con adultos, adolescentes y niños. Ricardo Jarás ha recibido los siguientes premios: La Nación, Buenos Aires 1989 y el Premio Ángel Garma en Bilbao 2013. Ha publicado numerosos libros, como Objeto transicional y yo piel, Complementariedad y clínica de Winnicott-Diancié en 2002, El modelo de los otros, cine y psicoanálisis 2010, Tiempos difíciles, el siglo XXI y la responsabilidad del analista 2013 y el que hoy presentamos, Freud y los enemigos de la cultura. Pero que no me deja manejar el... Por favor, el micrófono, Como... ¿es posible? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Os pediría por favor que lo silenciéis. Pero no me deja manejar como colapsado o algo así. Bueno, parece que ya. Bueno, Claudio Lax Isiric, analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, profesor emérito de Psiquiatría de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil, expresidente de API y FEPAL, Premio Sigourney en 2011, coordinador del Comité de los Nuevos Grupos de la API y ha escrito y presentado numerosos trabajos sobre muchas temáticas de formación psicoanalítica. Pablo Aizpurua Garballo es licenciado en Psicología con especialidad en Psicología Clínica y de la Salud, máster en Psicología Clínica, Legal y Forense y experto en Criminología. Pablo pertenece al Instituto de la APM y formó parte de la anterior Comisión de Publicaciones y Biblioteca, así como de la Comisión de Atención en Emergencias del COVID-19. Actualmente Pablo es presidente de AGEP, Asociación Grupo de Estudios de Psicoanálisis de Madrid, y es miembro del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica, donde coordina el curso de formación para el trabajo infanto-juvenil que allí se desarrolla. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Sin querer quitar más tiempo a los conferenciantes que hoy nos acompañan y al espacio dedicado después al debate conjunto, voy a dar paso a continuación a Mercedes Puchol, presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Mercedes, cuando quieras. Muchas gracias, Raquel. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a toda la Comisión de Publicaciones, a Manuel Alejandre en calidad de director y también a Manuel Esber como director de Simática Editorial. Es para mí un verdadero placer y un honor como presidenta de la APM participar en la presentación de este nuevo libro de Ricardo Jarás, que es alguien por quien siento mucho aprecio y admiración. Freud y los enemigos de la cultura, como él mismo apunta en su introducción, continúa el propósito de sus libros anteriores de enhebrar cultura y psicoanálisis, con un pensamiento integrador que es testimonio de la vitalidad del psicoanálisis en el mundo contemporáneo. En este sentido, desearía resaltar la creatividad del autor que, con un pensamiento complejo y profundo, enriquecido por su amplia cultura y por su gran experiencia clínica, tanto en el ámbito público como privado, es capaz de articular distintas teorías psicoanalíticas en su pensamiento clínico, enhebrando a su vez con los distintos fenómenos culturales y hechos sociales, frente a los que toma una postura comprometida en la que, como tan bien apunta Claudio Lax Isiric en su prólogo, la resistencia se conforma como un deber ético. Resistencia frente a los enemigos de la cultura, que es heredera de la resistencia que el propio Freud desarrolló
frente a los enemigos del pensar. Y resistencia frente a los tiempos difíciles, título de su anterior libro, por el que se le concedió el primer premio Ángel Garma de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en Bilbao en el año 2013. También premiado fue su ensayo El siglo XXI y la responsabilidad del psicoanalista, con el Premio de Periodismo 1989 del periódico La Nación, insigne diario con más de 150 años de vida, en el que escribieron Rubén Darío y Jorge Luis Borges. Los 4 capítulos que componen este ensayo fueron publicados durante los días 19, 20, 21 y 22 de febrero de 1990. Y en este libro, que hoy se presenta, Ricardo lo revisita 30 años después, siendo ello ejemplo de un pensamiento vivo y en continua revisión de sus conceptos, al modo del que caracterizaba al creador del psicoanálisis. Como Ricardo Jarás afirma al final de este artículo, retomando la lectura de Kubrick en torno al mito de Ícaro, hoy con nuestros pacientes debemos seguir acercándonos más, esforzándonos en volar más alto en nuestra comprensión y olvidarnos de la cera y de las plumas. Pienso que Ricardo es un autor que, olvidándose de la cera y de las plumas, y siguiendo las palabras del poeta Juan Gil Albert, es capaz de volar hondo y, parafraseando el elogio que él mismo hizo a los sanitarios por su posicionamiento ante la pandemia del coronavirus, de situarse en primera línea de combate frente a los enemigos de la cultura, siendo capaz de transformar el daño en desafío, el cual, siguiendo sus propias palabras, es la posición subjetiva de afirmación y autoconfianza del individuo que ubica las acciones en el futuro. Por todo ello, muchas gracias, querido Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. A continuación voy a dar paso a Manuel Alejandre, que es director de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca. Manuel, cuando quieras. Manuel, cuando quieras puedes empezar. Está silenciado, Manuel. Ahora, perfecto. Buenas tardes a todos. Desde hace poco más de un mes soy el responsable de la nueva Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. En primer lugar, voy a recordar brevemente a nuestra colega recientemente fallecida, Manuela Utrilla, porque Manuela mantuvo siempre una implicación y una relación muy directa con publicaciones, bien porque desde hace años ha publicado numerosos libros en la colección de la asociación o porque dirigió la Comisión de Publicaciones en su día. Además, se da la circunstancia de que Manuela ya tenía aceptado un libro por la comisión anterior de publicaciones, que era un libro que se iba a editar en septiembre y que se titulaba Constelaciones melancólicas en la odisea del pensamiento, y que hace un mes yo hablé con ella respecto a este libro, con el que ella estaba muy ilusionada y tenía un gran interés en dárselo a conocer a algunos colegas franceses con los que tenía programada una reunión. Bueno, yo solo quería transmitiros que Manuela seguía llena de proyectos, de los cuales afortunadamente nos ha dejado varios. Por otro lado, volviendo al motivo por el que hoy nos reunimos, que es dar a conocer el estupendo libro de Ricardo Jarás, quiero señalar que el libro fue aceptado para su publicación por la anterior Comisión de Publicaciones y que ahora somos la nueva comisión a la que represento, la que tiene a su cargo la satisfacción de darlo a conocer. La labor de coordinación previa, como estáis viendo, bueno, la ha realizado Raquel Ruiz, y también es la que se va a seguir haciendo cargo a lo largo de todo el acto. Y también quiero aprovechar la presentación de este libro de Ricardo para invitaros a producir libros que, como este libro de Jarás hace, enriquezcan el pensamiento psicoanalítico en los contextos actuales en los que nos movemos. Y decir que la Comisión de Publicaciones los recibiría gustosamente para su posible edición bajo el sello de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Yo no voy a ahondar en las excelencias del libro, ya lo han hecho, lo acaban de hacer y lo van a hacer más y más
más a fondo todavía poco después, porque, bueno, lo van a hacer estos otros colegas y el propio autor con sobrados y sólidos argumentos, pero sí quiero, por último, desearle a Ricardo que su libro, Freud y los enemigos de la cultura, sea leído por muchos colegas y por otras muchas personas ajenas a nuestra profesión, dado que los temas que aborda son de gran interés para cualquier persona amante de la cultura. Porque, como dice en el prólogo, el autor trata de enhebrar cultura y psicoanálisis, continuando así con el propósito de sus libros anteriores, abordando temas de diversa índole que van desde Freud, Stefan Zweig y la Gran Guerra a Greta Thunberg o al coronavirus. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Seguidamente voy a dar la palabra a Manuel Esber, que es el director de la editorial Simática y de su aula virtual de docencia online. Manuel es psicólogo clínico con más de 40 años de consulta privada. Manuel, adelante. Raquel, muchas gracias. Y yo, como editor de este libro y de la colección, lo primero que tengo que decir es que estoy feliz. Me parece que la editorial Simática, que está dedicada a libros de psicología, muchas veces se queda en textos demasiado clínicos, demasiado técnicos, ¿no? Entonces, es un gusto publicar un libro de la amplitud y del compromiso con la cultura como este libro de Ricardo Harast. A mí eso me ha parecido magnífico y maravilloso, que el psicoanálisis salga a la calle, se muestre, se exprese y enriquezca la vida de la cultura, ¿no? Y además me ha gustado también mucho, entre líneas se percibe pensamiento que Ricardo Harast tiene muy bien elaborado. Yo sobre todo he detectado un trasfondo de Didier Rancière y de Winnicott. Y claro, pues es un placer, ¿no?, ver cómo es capaz de integrar en la clínica para comprender la cultura. Bueno, no me quiero enrollar al respecto porque hay grandes comentaristas de este libro. Quiero decir algo. Me he dado cuenta de un fallo, de un error que quisiera subsanar. El libro, en la página de créditos, no menciona la autoría de la cubierta. Y pido disculpas y espero que me paséis, Manuel, Alejandre, me pases quién ha sido responsable de la cubierta, porque hay que hacer justicia y presentar que la cubierta tiene una autoría, ¿no? Entonces eso se va a subsanar, por supuesto. Otro comentario antes de terminar es también referido al libro de Manuela Utrilla que vamos a publicar. 4 días antes de su fallecimiento, Manuela me había llamado, me había hablado de una idea nueva, de un proyecto nuevo, que yo recibí muy contento y la animé a publicarlo. Además le dije, pásamelo y lo colamos en la lista de todos los libros de Simática, porque yo tenía un cariño especial, ¿no?, a Manuela. Y habíamos quedado en eso. Fue un golpe tremendo enterarme de su fallecimiento. Entonces os dejo una posibilidad. Hemos publicado un libro de una gran clínica de Buenos Aires, Susana Viñolo, que en el proceso de preparación del libro ella ha fallecido. Entonces yo le he pedido a los coautores que presenten notas de homenaje, de recuerdo, y hay un último capítulo que es un capítulo entrañable donde todos los coautores expresan gestos de cariño, de recuerdo. Entonces es un libro que también es un libro homenaje a Susana Viñolo. Me encantaría que algo así se aproveche en el libro de Manuela Utrilla que va a publicar la APM y dejo la posibilidad de que pueda haber notas por parte de colegas y compañeros y yo con muchísimo gusto las incluiría al final del libro. No sé si esto... Es que como se me ha ocurrido sobre la marcha, Manuel, Alejandre, perdona que lo diga aquí, ¿no? Quizás esto tendría que haberlo hablado antes directamente contigo. Pero ahí queda, por supuesto, como una apertura por parte de la editorial. Y nada más, esto es todo. Por supuesto que el libro va a ser
gustosamente leído. Sabéis que tenemos imprentas en 10 países latinoamericanos, o sea que podemos cubrir perfectamente los mercados hispanohablantes y estamos deseando que empiece a tener vida propia. No me extiendo más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Ahora sí voy a dar la palabra al autor, a Ricardo Jarás, que estamos ya todos deseando escuchar. Muchísimas gracias, Ricardo. Adelante. Bueno, primero de todo, les agradezco mucho todas las cosas que han dicho. Me alientan a que cuente lo que quiero contar. A ver. El libro tiene 270 páginas y 20 capítulos independientes. Voy a tratar de resumirlo en 7 folios. Y efectivamente, lo han dicho algunos de los colegas que me precedieron, en los 4 libros, uno lo puede ver después de un recorrido, ¿no? Creo que está eso, ¿no? Que se pone, ¿no? Enhebrado, la pulsión de enhebrar psicoanálisis y cultura. Bueno, me sumerjo en el libro. En el capítulo 1 hablo de la muerte del Mano. En el año 2007, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires conmemoró con un homenaje los 30 años del trágico secuestro y desaparición de Héctor Germán Westergel y sus hijas durante la dictadura de Videla y los 50 años del nacimiento de su obra cumbre, El Eternauta. Se trata de la más importante novela gráfica argentina reconocida internacionalmente. Westergel da vida mediante un impecable guión a un grupo de habitantes de Buenos Aires que soportan una invasión extraterrestre que busca destruirlos. Me centro en el duelo con el Mano. 2 de los héroes de esta aventura encuentran un pabellón que emite una fuerte luminosidad. En su interior, un Mano dirige las fuerzas invasoras. Ambos son capturados, pero sucesivos y cambiantes acontecimientos los convierten en raptores del Mano. Se enteran así de que los Manos fueron invadidos y conquistados en su planeta de origen por los Sellos. En caso de desobedecerles, el Mano sentirá un miedo que activará su glándula de terror, liberándose una sustancia que envenenará su sangre y producirá su muerte. Antes de morir, les revelará las intenciones de los invasores, conquistar a los humanos para convertirlos en esclavos. Con el conocimiento de la glándula de terror, en un nuevo encuentro con un Mano, en un túnel del metro, uno de los humanos lo desafía. Le señala su debilidad, su secreto, y el cambio facial y corporal del Mano se expresa magistralmente en las viñetas. En este capítulo me apoyo en el concepto winnicottiano de temor al derrumbe. El capítulo 2, Movilidad Exterior, es fruto de la indignación. Fue escrito en 2012, hace 10 años. Es breve y contundente. Ahí escribí. Hasta principios de los años 70, la emigración fue para los españoles una tradición social. En 2012, 40 años después, la población de este país disminuyó en 200.000 personas en relación al año anterior. Más del 10% españoles nativos, básicamente jóvenes muy bien preparados. Exilio económico y no movilidad exterior, como tiempo atrás dijo una ministra en el Parlamento. La tasa de desempleo juvenil ese año fue del 50%. Y agregaba, 8 leyes educativas en 40 años revelan incompetencia y poca generosidad. En el tercer capítulo hablo de la infancia y adolescencia de James Ballard, un visionario y gran escritor de ciencia ficción, conocido por el gran público por la película Spielberg, El Imperio del Sol, basada en gran parte en su niñez y adolescencia en China. Parece que se ha... Y su prisión en un campo de... Ricardo, se ha cortado un poquito. Se ha ido un poquito la conexión, pero parece que ha vuelto. Ha vuelto, bueno. Sí.
Otro libro de Ballard, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Otro Sí. libro de Ballard, llevado a la pantalla por Cronenberg, fue Crash. En el prólogo a la edición francesa, Ballard, que leyó a Freud, escribió: en el pasado, dábamos siempre por supuesto que el mundo exterior era la realidad, aunque confusa e incierta, y que el mundo interior de la mente, con sus sueños, esperanzas, ambiciones, constituía el dominio de la fantasía y la imaginación. Al parecer, esos roles se han invertido. El método más prudente y eficaz para afrontar el mundo que nos rodea es considerarlo completamente ficticio, y recíprocamente el pequeño nodo de realidad que nos ha dejado está dentro de nuestras cabezas. La distinción clásica de Freud entre el contenido latente y el contenido manifiesto de los sueños, entre lo aparente y lo real, hoy hay que aplicarla al mundo externo de la llamada realidad. El metaverso de Zuckerberg nos acerca a esto. El capítulo 4 de 2014, Freud, Zweig y la Gran Guerra, fue una ponencia en el simposio de la APM conmemorando los 100 años de recordar, repetir y reelaborar. Le pedí a Pepa Linares que me lo discutiera. El año anterior ella había escrito un trabajo para acceder al miembro titular que se llamaba La paradoja, lo negativo y el reconocimiento, que me había interesado mucho. Recuerdo claramente cuando la llamé por el móvil y le dije: Pepa, va de la guerra. Además de la guerra, presentaba 2 casos clínicos, una paciente neurótica tratada en Sevilla y una paciente borderline, una anorexia nerviosa adulta, que había tratado durante 10 años en Buenos Aires, antes de emigrar. Esa paciente es una historia. Me marcó para toda la vida. Puse mucha energía juvenil en ella. La supervisaba con Willy Baranger y él fue en 1981. Baranger era el secretario científico de APA y García Badaraco el presidente. Hice entonces una supervisión pública de este caso en APA 3 días seguidos. Sentía que tocaba el cielo. Fue después publicado en la revista de APA de 1984 como la sesión de la torcedura del pie. Esa publicación se le hice llegar a Didier Ansier, que me respondió por carta. Me había sido de mucha ayuda en el trabajo con esta paciente su concepto de yo-piel. El capítulo 5, el siglo XXI de la responsabilidad del psicoanalista, fue un gran empujón vital. 1989 fue el año de la hiperinflación argentina, 3.900%. La caída de Alfonsín, el último gran demócrata. Un sábado de septiembre me iba a embarcar para venir a buscar trabajo a España y traer a mi esposa e hijos, y me enteré en el kiosco de prensa que había ganado el premio a la Nación. Ese ensayo, 30 años después, sigue vigente. El viaje se postergó 2 meses y el segundo viaje exploratorio con dinero del premio ya fue con mi esposa y mi hijo pequeño. Los andaluces, que son un pueblo generoso, me tendieron la mano. En 2018, los compañeros valencianos de la APM me hicieron un espacio de contención para que revisitara esas ideas. Ese es el capítulo 6. El capítulo 7 es el más clínico de todo el libro, junto a la experiencia de 27 años de trabajo en la Unidad de Salud Mental Infantil de Jerez y en la Unidad de Salud Mental Infantil del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Cuento la historia de 3 chicos y un adolescente y hago reflexiones sobre el inmenso pozo de experiencia después de ver 3.000 casos. Lo discutimos en este mes de febrero en el Departamento de Niños y Adolescentes de la APM, y ahí hay un agradecimiento a Malena Calvo. Los 3.000 casos nunca los dejaré de agradecer. Entre otras cosas, me convencí que Winnicott solo pudo gestar tantas ideas tan fértiles y vigentes gracias a una inteligencia y sensibilidad privilegiadas y a su trabajo en el hospital hasta su jubilación. A Winnicott le gustaba mucho el hospital. Es un mundo y circula la vida. En junio de 1990 puse en funcionamiento la unidad de Jerez y en julio aparecieron en Sevilla mi esposa con 3 niños y 9 maletas. En el capítulo 8 hablo de la tribu perdida de los Aspergers y cómo la cultura económica de nuestro tiempo les ha reservado, en muchos casos, un espacio privilegiado en Wall Street y en la City.
Rescato ahí también la excelente película La Gran Apuesta, basada en historias muy reales, y donde un papel protagónico es el de un Asperger que se vuelve millonario. La codicia y la locura del 1% más rico del planeta aparece en ese capítulo y en el siguiente, Crash. En ese capítulo 9 me ayudó mucho a pensar un documental oscarizado que vi varias veces, Inside Job. Lo dirigió un capitalista honesto, espantado por la maduración del tsunami de Lehman Brothers y sus efectos globales. Para muestra basta un botón. En Inside Job, Lawrence McDonald, ex vicepresidente de Lehman Brothers, cuenta: Richard Fuld, el gerente de Lehman Brothers, nunca apareció en el área de compraventa. Siempre había consejeros de arte. Tenía un ascensor privado. Se desconectó de todos. Para su ascensor contrataron técnicos y lo programaron para que su chofer llamara por la mañana y un guardia detuviera el ascensor. Solo había 2 o 3 segundos en el que tenía que ver gente. Y se subía en un ascensor y se iba directo al piso 31. Fuld se llevó a casa 485 millones de dólares. En el capítulo 10, Estado Islámico, Churchill y Fellini, rescato, entre otras cosas, un modelo de funcionamiento mental fanático, el modelo Terminator, que había presentado en un simposio de la Escuela de Psicoterapia de Buenos Aires en 1984. Rescato también la película Timbuktu, del mauritano Sissako, nominada al Oscar en 2015. Trata sobre el yihadismo en África. Entrevistado en Madrid, el periodista le pregunta a Sissako: periodista, una de las secuencias muestra unos chavales jugando al fútbol con un balón imaginario en un pueblo ocupado por yihadistas, donde se prohibía el deporte. ¿Cómo se le ocurrió ese momento? Sissako: el fútbol tiene algo de universal y se puede jugar en cualquier lado. No hace falta un terreno específico. Es extremadamente popular. Produce una comunión entre la gente. Me sirvo de esa secuencia para mostrar la cohesión, la armonía en la resistencia. Habla de la resistencia pacífica, de la verdadera victoria. Periodista: también muestra un imán que echa a los yihadistas de su mezquita. Trata de mostrar que existe un Islam tolerante. Sissako: le daría la vuelta a su pregunta. Toda religión debe ser así. Toda religión debe estar al servicio de la humanidad, de la concordia y la tolerancia. En el Islam, una minoría la tiene tomada como rehén. Nadie nace con una barba y un Kalashnikov. Blade Runner, una obra maestra de Ridley Scott, basada en la novela de Philip Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es de 1982. Sin embargo, dibuja bastante bien la escenografía de Los Ángeles 2019. Es el marco para el capítulo 11, los replicantes y la obsolescencia programada. El avance de los robots se refleja también en ese capítulo. La cuestión de qué significa la palabra patrimonio se explora a partir del relato Ricardo, te autobiográfico de Philip Roth. Te hemos perdido un momentito, Ricardo. ¿Cómo? Que se fue la conexión un momento, unos segundos. Pero creo que ya está. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Te volvemos a escuchar, sí. Patrimonio comienza con mi padre había perdido casi por completo la visión del ojo derecho cuando cumplió los 86 años. Y termina con un sueño. El día de su muerte, en el dormitorio de mi padre, dice Roth, al fondo de un cajón de la cómoda, mi hermano encontró una caja plana con 2 cobertores de oración minuciosamente plegados. Enterramos a mi padre. Cuando el encargado de pompas fúnebres en casa nos pidió que eligiéramos un traje, yo le dije a mi hermano: ¿un traje? ¿Como si fuera la oficina? No, nada de traje, no tiene sentido. Y continúa Roth. Luego, una noche, más o menos 6 semanas después, a eso de las 4 de la madrugada se me presentó con un sudario de capucha para reprocharme. Debería haber llevado traje, te equivocaste. Me desperté en un aullido. Lo único visible bajo el sudario era el disgusto de su rostro muerto, y sus únicas palabras fueron para reprenderme. Lo había enviado a la eternidad con la ropa equivocada. Por la mañana me di cuenta de que se refería a este libro,
patrimonio, que como corresponde a la falta de decoro propia de mi profesión, estuve escribiendo durante toda su enfermedad y su agonía. El sueño me decía que, ya que no en mis libros ni en mi vida, al menos en mis sueños, yo seguiría siendo para siempre el hijo niño de mi padre, con la conciencia de un hijo niño, y que él seguiría vivo no solo como padre mío, sino como padre, en permanente juicio de todas mis acciones. No hay que olvidar nada. El capítulo 13 trata del ominoso en Freud, un artículo breve, denso y hermoso, y el film de Aronofsky, Cisne Negro, donde se visualiza esta cuestión. Tengo que agradecer a María Luisa Muñoz que me haya hecho un hueco para hablar de esto en su espacio de cine y psicoanálisis, que estuvo en cartelera en Madrid muchos años y que dio lugar a un libro colectivo magnífico. El garabato compartido de Ruth, Little y Winnicott es el capítulo 14. Winnicott vio a Ruth y a su padre pocas veces en el hospital, a Margaret Little muchos años en su consulta. Little era una psicoanalista brillante y muy loca. Testimonió en un libro su historia, su larga y trabajosa curación con Winnicott y su enorme agradecimiento. Trump, Churchill y Freud fue publicado en 2018 en el newsletter de la APM, ese capítulo 15 del libro. Le agradecí varias veces a Susana Basols, responsable en ese momento del newsletter, que lo publicaran. Dudaba que lo aceptaran, pero eran mis dudas. Lo escribí horrorizado por las cosas que decía Trump durante la guerra de Siria. En el capítulo 16 hablo de Greta Thunberg, un icono de la lucha contra el cambio climático y al mismo tiempo una paciente Asperger. Hace tiempo que pienso que es un icono más sano que Che Guevara. Yo nací 10 años antes del triunfo de Fidel en Cuba y mi generación fue diezmada en los años 60 y 70, sobre todo en Latinoamérica, por el ideal sacrificial que representaba el Che, a quien yo también admiré. La necesidad saludable de la intimidad. En Minority Report de 2002, Spielberg adapta un relato de Philip Dick y entrega una fantasía arrolladora situada en un mañana en que los agentes de la ley son capaces de leer la mente de los asesinos antes de que estos hayan cometido su crimen. Minority Report, China, es el capítulo 17. Dejamos rastros digitales por todas partes. En octubre de 2017, Xi Jinping, presidente de la República Popular China, pronunció en el Congreso del Partido Comunista un discurso de más de 3 horas en el que instó a la nación a convertirse en líder en el campo de la inteligencia artificial porque esta tecnología cambiará el mundo. Para lograr ese objetivo en 2030 estableció un gasto de 150.000 millones de dólares. En mayo de 2019, en un debate con jóvenes universitarios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Madrid, Josep Borrell, en ese momento ministro español de Asuntos Exteriores, decía: las identidades se construyen haciendo, este es el penúltimo folio, se construyen haciendo que las gentes se froten con las gentes de otros países. Cuando las guerras mundiales, ningún joven alemán conocía a ningún joven francés. Eran perfectos desconocidos, ni entendían su lengua ni se habían visto nunca de cerca. Entonces es mucho más fácil matar. Es mucho más fácil matar si el otro es un sujeto ajeno, distante, desconocido. Si consiguiéramos que todos los jóvenes europeos se mezclaran en un proceso de intercambio, la guerra sería mucho más difícil. A todo el mundo le cuesta matar a un amigo. El capítulo 18 entonces se titula Los viajes y la odisea identitaria de los jóvenes europeos. Ahora, primero el capítulo 20 y después el 19. En el 20, el coronavirus nos dice quiénes somos. Hablo del sentimiento de fragilidad que nos trajo la pandemia, las respuestas culturales nacionales, la cuestión del confinamiento, la muerte y el duelo, y finalmente hago un pequeño homenaje a los sanitarios. El último parágrafo dice: los sanitarios son la primera línea de combate y en estas semanas han dado sobradas muestras de heroísmo. La ciudadanía así lo reconoce y agradece. Pero para poder curar y cuidar a sus pacientes tienen que estar protegidos y ser bien cuidados. Mi hijo mayor, Diego, anestesista del Hospital Balme de Sevilla, está en primera línea de combate. Y ahora el capítulo 19, que me dolió mucho escribir. Fue publicado en Claves de Razón Práctica, número 269, Madrid 2020. Se titula La Argentina de Brizuela y Sacheri. Entre otras cosas, ahí escribí: en mayo de 2019, el Banco Mundial elaboró un informe en el que señalaba que Argentina es el país que pasó más tiempo en recesión
en los últimos 70 años. 14 recesiones entre 1950 y 2016. En los 70 años evaluados por el Banco Mundial, Argentina sufrió 4 dictaduras militares, la guerra de las Malvinas y procesos de hiperinflación, crisis de deuda y recesión aguda. 61 presidentes del Banco Central de la República Argentina en 83 años. Y agregaba, hablamos de un país rico, no desarrollado. El pediatra y psicoanalista británico Donald Winnicott decía que para construir la identidad sana de un niño en crecimiento había que cuidar su continuidad existencial. Para las naciones es igual. 61 presidentes del Banco Central de la República Argentina a 83 años no parece una política que asegure el bienestar general. Ibérico Sanchán, gobernador militar de la provincia de Buenos Aires, dijo en un discurso en 1977, primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Así leemos en la página 27 de Una misma noche, una novela de suspense que explora el rol de los ciudadanos enfrentados a las formas más brutales e insidiosas del poder. Su escritor, Leopoldo Brizuela, este es el último folio, ganó el premio Alfaguara de 2012 con esta novela. El de 2016 lo ganó Eduardo Sacheri, La noche de Lucina, una novela que pivotea sobre el corralito de 2001, y donde aparece el héroe colectivo de Westerheld. Sacheri da la victoria a los perdedores y demuestra que en el juego largo hay desquite. La última parte de este capítulo se llama El fin de la cultura y ya escribí. En junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente constitucional Arturo Humberto Ilia, un médico amable, eficiente y valeroso que por las mañanas, solo y sin escolta, dejaba su despacho en la Casa Rosada y cruzaba enfrente a la Plaza de Mayo para alimentar a las palomas. El 29 de julio, Onganía intervino militarmente en las universidades argentinas con tropas de choque policiales de la Guardia de Infantería. Fueron desalojados por la fuerza 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes y profesores en oposición a la decisión del gobierno militar de cerrar la universidad y anular su autonomía. Profesores y alumnos fueron apaleados, laboratorios y bibliotecas arrasadas. Este episodio trágico se conoció como la Noche de los Bastones Largos. Renunciaron más de 1.300 docentes de la Universidad de Buenos Aires y centenares de científicos dejaron el país. Entre ellos César Milstein, 1927-2002, doctor en Química y Premio Nobel de Medicina en 1984 por sus investigaciones en Gran Bretaña sobre los anticuerpos monoclonales, e Isaías Lerner, 1932-2013, profesor de Literatura Española en el Colegio Nacional de Buenos Aires y catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras. Migró a Estados Unidos, donde fue profesor de Literatura Hispánica en la Universidad de Nueva York. Célebre hispanista, fue mundialmente reconocido por su edición comentada en inglés de Don Quijote de la Mancha. Yo tenía 16 años y percibí el abismo. La cultura y la ciencia argentina estaban en su punto más alto, pero nunca se recuperaría. El 18 de julio de 1994 tuvo lugar en Buenos Aires el ataque terrorista más trágico que ha sufrido América Latina en toda su historia. Una bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Causó 85 muertes y centenares de heridos. En 1998 escribía Lerner en el número 79 de Claves de Razón Práctica. El espectáculo de las ruinas de la AMIA, que pude observar personalmente en agosto de 1994, fue tan profundamente desconsolador porque era testimonio de tantas víctimas inocentes y porque era un poco la destrucción física de una parte importante de mi pasado. Se trataba de las ruinas de un edificio que conocía perfectamente, no solo porque mi padre también había ayudado a crear en la década de los años 40. Allí nos reuníamos un grupo de jóvenes interesados por recuperar una herencia cultural destruida en Europa. Fue mi última visita a Buenos Aires. 28 años después, el crimen de AMIA sigue impune. En las últimas 7 décadas, Argentina tuvo muchas noches, demasiadas. A esto el psicoanalista Masud Khan llamó trauma acumulativo. La dictadura de Videla dejó 30.000 desaparecidos, una generación de gente joven con deseo de construir un país ilusionante. Entre ellos,
108 alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio centenario, laico, público, mi colegio. En 2001, cuando tuvo lugar el corralito, se dijo en España, y yo opino igual, que se había devastado una generación idónea para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Ya está. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a dar ahora la palabra a Claudio Lax y Ciric. Cuando quieras, Claudio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a leer el prólogo que escribí porque me parece que ahí está la síntesis de mis reacciones y de mi opinión y de mis impresiones sobre ese libro de Ricardo Harast. En mi primera visita a Sevilla, tuve la experiencia inolvidable de ser presentado a esa bella ciudad casi atemporal, caminando por sus calles, plazas, monumentos e historia con Ricardo Harast. En cada sitio, su historia a lo largo de los siglos, junto con un episodio personal de la vida de Ricardo en ese punto, hizo que, poco a poco, de forma natural, también empezara a contar episodios de mi vida y se produjo el milagro de una amistad, esas fraternidades elegidas, como las acuñó Luis Cransipper. Sevilla se volvió una referencia especial, del mismo modo que la trayectoria intelectual y psicoanalítica de Ricardo, que ahora nos brinda su cuarto libro. Al leerlo con mucho placer y alegría, encontré autores y hechos conocidos, al lado de nuevos autores y hechos, y me acordé de mi primer encuentro con Ricardo, porque el sentimiento fue semejante. Caminaba a su lado por senderos de la vida, de la contemporaneidad, del psicoanálisis, de la clínica, de la teoría, de la historia, de la ciencia, de la psiquiatría, de la pandemia que nos acomete, del cine, de la literatura. Y Ricardo me iba mostrando una cosa tras la otra, con su voz tranquila, sin necesitar hacer escándalos o sobresalir, pero con firmeza y una profunda cultura humanística y psicoanalítica. Naturalmente, personajes aparentemente tan distantes entre sí, como Freud, Arendt, Alvin Toffler, Carl Sagan, Agamben, Angier, Kubrick, Rudinesco, Philip Roth, Stefan Zweig, Winnicott, en cierto sentido, casi un hilo conductor de su pensamiento psicoanalítico, Green, Browning, Luydendijk, Bauman, entre otros, entraban en la conversación y nos mostraban cómo pensaban y sentían en determinada situación. Y de tiempos en tiempos, algún material clínico bien relatado y trabajado analíticamente, como los sueños de Mariró y Susana, por ejemplo, evidenciando que Ricardo es un analista de fina agudeza y captación del inconsciente. Pese el hecho de que este libro contenga ensayos sobre distintos temas y distintas épocas, o que retome y actualice algo que escribió hace algún tiempo, la sensación que me produjo fue de constituir una unidad, en el sentido de que tenemos aquí un analista contemporáneo, o sea, alguien que, además de tener una sólida cultura psicoanalítica,
Tiene una curiosidad insaciable por los hechos del mundo en que vive e igualmente una sólida cultura de las ciencias del espíritu, como lo llamaría Haeckel. Para decirlo con una expresión consagrada, un analista comprometido, como fue llamado Green, con razón. En ese sentido, las sucesivas contribuciones de Ricardo Haras muestran cómo el psicoanálisis es una disciplina viva e indispensable para entender el mundo en que vivimos. Como lector, y todos lo somos, me sentí naturalmente identificado y en territorio relativamente más conocido en los capítulos 7, 10, 11 y 12. Es solamente una predilección por los temas que cada uno de ellos aborda y los personajes que los habitan. Como un analista y psiquiatra a lo largo de décadas, veo el trabajo de Ricardo con familias y niños y adolescentes en redes públicas de salud mental como una experiencia que el psicoanálisis necesita de forma permanente y que muchas veces nuestras instituciones tienen dificultades de asumir. Su manera de trabajar analíticamente en estos escenarios es altamente pertinente y necesita de réplica, y afortunadamente la IPA está trabajando en ese sentido. Ahora yo voy a citar una frase. Scola hace, me refiero a Ettore Scola, el cineasta. Scola hace revivir a Fellini y escaparse de su muerte. Y tiene razón. La creatividad no está muerta. La creatividad resiste. El bebé creativo de Sarah Connor vive y vence a la muerte de los fanáticos. Fin de citación. A mi juicio, esa frase y lo que significa sintetiza de cierta forma lo que me parece estimular el trabajo creativo de Ricardo, así como el de muchos analistas y otros pensadores que son parte de un mundo en que los fanatismos, las demagogías, los líderes populistas, la atracción por soluciones fascistas atraen a mucha gente, pero un mundo también en que al mismo tiempo la resistencia es un deber ético. Churchill, Fellini, Ridley Scott, Philip Roth, de la misma forma que Freud, Winnicott, Bion, Green, Ogden, son representantes legítimos de esa estirpe de guerreros que usan la palabra como arma. En Freud y los enemigos de la cultura, Ricardo Haras reafirma ser un ilustre miembro de esa valiente armada creativa. Y para concluir, me gustaría decir que en los últimos días, semanas, meses, 2 años, enfrentamos una situación en que se multiplican al mismo tiempo los enemigos de la cultura y los trabajadores por la cultura y la salud. Particularmente en estos días en que estamos viviendo una situación de inminencia de una guerra en Europa, con repercusiones en todo el mundo, y que a cada día acompañamos los movimientos de líderes tiránicos y de líderes democráticos, todos tentando de alguna manera jugar en el sentido de Eros, en el sentido de Thanatos. Este libro de Ricardo Haras, sus reflexiones y sus estímulos es particularmente útil e indispensable. Así que lo felicito a APM, a su directiva, su comisión de publicaciones, no solo por el libro de Ricardo, como por el plan editorial, que me parece tan importante. Necesitamos pensamientos, libros, intercambios, como ustedes hacen hace tantos años y continúan haciendo. Y antes de terminar, quería dejar mi
tristeza y mi recuerdo de Manuela Utrilla, con quien he tenido el gusto y el placer de convivir muy cercanamente, porque cuando yo fui presidente de la IPA, Manuela era una de las 7 representantes europeas. Así que convivimos muy intensamente, trabajamos mucho y me recuerdo con mucha emoción de su manera fuerte, consistente, solidaria y creativa de trabajar en ese nivel psicoanalítico institucional, siempre con la posibilidad de traer ideas y de traer insights psicoanalíticos. Así que muchas gracias y un recuerdo afectuoso a la querida Manuela Utrilla. Muchísimas gracias, Claudio. A continuación vamos a escuchar a Pablo Aizpurua. Cuando quieras, Pablo. Gracias, Raquel. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un placer encontrarme en este acto con Ricardo y Claudio, 2 personas cuyos trabajos y trayectoria profesional admiro profundamente. Agradezco de antemano a Ricardo la confianza que ha depositado en mí para que realice un breve comentario acerca de su libro. Y por supuesto agradezco también a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, desde su presidenta Mercedes Puchol, pasando por Raquel Ruiz como coordinadora responsable de este acto, al actual director de la Comisión de Publicaciones Manuel Alejandre, a Manuel Esbert, director de Simática, y llegando a nuestras secretarias Ana y Arantxa, que hacen posible que desde que cayó la pandemia, que 2 años han pasado ya, que se dice pronto, este y otros eventos se desarrollen en su formato online. Supongo que a estas alturas todos sabemos reconocer lo que este tipo de eventos nos están ayudando en el proceso de elaboración de todo lo que está ocurriendo. El contacto y calor humano, hoy lamentablemente ausente en su vía directa, encuentra y seguirá encontrando nuevas vías para su expresión. He empezado este comentario por los agradecimientos no solo por una cuestión de sentimiento y formalidad, que también, sino porque intuyo que el tema de la gratitud, entre otras razones, es uno de los principales motivos por los que me encuentro hoy aquí compartiendo con vosotros estas palabras. Me explico. Tuve la fortuna de encontrarme con el libro de Ricardo, Freud y los enemigos de la cultura, recién llegado a la anterior Comisión de Publicaciones y Biblioteca de la que formé parte. Fue el primer libro en el que pude colaborar en dicha comisión, primero en su revisión y posteriormente y discretamente en su proceso de edición. Os aseguro que mis aportaciones fueron mínimas, aunque meditadas y con interés. Y creo que esto es algo que ya estimó Ricardo, agradeciendo siempre y valorando las aportaciones recibidas por parte de todos. Esto me hizo repensar, y digo repensar porque mi primera concepción del autor se generó espontáneamente tras la lectura de su libro, como pasa en los libros que dicen algo, el tipo de persona que es Ricardo y lo que desea transmitir a través de sus obras, en concreto esta. En este caso, conozco personalmente más de la obra que del autor, pero me consta que este tipo de movimientos de gratitud aparecen directamente y transformados creativamente en los contenidos del libro. Digamos que el autor impresiona como de una de esas personas que continúan con el legado de la vida, agradecen a esta lo que les ha dado y les sigue dando, y desean devolver parte de ello a las siguientes generaciones, continuando el ciclo en pro de la creación, en oposición esta a la destrucción. No es casual que alguien así tenga una relación tan particular, productiva y rica en matices con la cultura. Que la cultura y Ricardo tienen una relación íntima es palpable. Sin ir más lejos, a finales del pasado mes de enero, en el 6º encuentro de lengua castellana organizado por la Asociación Psicoanalítica de Madrid, podía escuchar a Ricardo intervenir asociativamente al tema de dicho encuentro, creatividad y diálogo psicoanalítico. En aquella ocasión habló de Darwin, de su pensamiento, de su vida, de su familia, pero me daba la impresión que otros tantos ilustres visitantes rondaban su cabeza y en esta ocasión fue Darwin el seleccionado. En este libro, Ricardo nos acerca a muchos de estos visitantes, a estas figuras con las que mantiene interesantísimas relaciones. Muchos, una gran mayoría quizá, aparecen como amigos con los que comparte reflexiones y de los que siente haber recibido. Otros, sin embargo, le preocupan. Son aquellos que denomina enemigos de la cultura. Este tema de la cultura que nos trae el libro es un tema francamente complejo,
Digamos que como poco podríamos observar una doble faz en esto de lo que se llama cultura, o quizá mejor distintos aspectos que se representan bajo el significante cultura. Lo que una palabra connota y denota para alguien es fundamental en este sentido. El tesoro del significante lo llamaba Lacan, algo que el libro no cesa de trabajar e interrogarse constantemente respecto al concepto de cultura. Sabemos que Sigmund Freud, uno de los grandes protagonistas del libro junto al pediatra y psicoanalista Donald Winnicott, afirmaba que la cultura no se circunscribía a una ilustración o formación intelectual, sino más bien el conjunto de las normas y valores capaces de regir los impulsos humanos, sexuales o agresivos, y necesarios para mantener el lazo y orden social. En el mundo cultural parecen destacar principalmente los valores positivos, como la convivencia con los pares y entre generaciones a través de las relaciones sociales, o la producción y el goce del arte, entre otros. Estos valores provienen de mecanismos en su mayoría sublimatorios y, en general, de una consecuente renuncia a la satisfacción directa de las pulsiones que provocan una indefinida inquietud, un importante malestar, como el propio Freud señalaba. Esto de la renuncia a la satisfacción directa de la pulsión siempre ha sido un tema complejo en el ánima humana. Es una capacidad a construir que requiere la acción de otros para ello. Esos otros están a su vez influidos por la cultura. Quizá sería importante advertir cómo también en la propia concepción de cultura se imbrican las más cuestionables pasiones del género humano. Lamentablemente, solo hay que mirar un poco para encontrarlo en diversos campos. En el libro, los capítulos Crash o los Aspergers y la industria financiera, Minority Report China o el capítulo de Greta Thunberg y el cambio climático dan cuenta de ello. Como podéis observar, la multitud de temas desde los que Ricardo encara el tema de la cultura y a veces su ambivalencia, esa eterna paradoja humana de la vida y la muerte, la creación y la destrucción, son variados y ricos. Hace apenas unos días oí a Ricardo en otro encuentro. Esta vez tuvo lugar en el Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, es al que hacía referencia ante Ricardo. Decía que una de las preocupaciones que él tenía al respecto del libro era que resultase ameno, que no se hiciera pesado, pues es uno de los riesgos que a veces tiene asociada la cuestión cultural en su faz cultureta. Por mi parte puedo decirte en este sentido que estés tranquilo, Ricardo, porque lo has conseguido. La variedad y frescura de los capítulos del libro, que no por ello le quitan profundidad de los asuntos que explora, contribuyen notablemente al asunto. En este encuentro que acabo de mencionar, Ricardo nos expuso el contenido del capítulo 7 del libro, trabajando con familias de niños y adolescentes en redes públicas de salud mental. En él expone su dilatada experiencia como psiquiatra y psicoanalista en el sistema de salud pública español y nos invita a reflexionar acerca de los supuestos cuadros TDAH que sabemos tuvieron y tienen su moda particular, haciendo de alguna manera parte de la escena clínica de la pasada época y de esta actual. En este capítulo, Ricardo viene a denunciar ciertos elementos, en especial la falta de otra cultura por fuera de la inmediatez, y rescatar los valores de la cultura de la transmisión, de la palabra, del sentimiento y del pensamiento. Habla también del déficit simbólico que supone una frágil función paterna, cuestión que parece ha venido a instalarse de forma particular en nuestro tiempo. Ricardo habla de todo ello creativamente. Es así durante todo el libro. En esta ocasión, bueno, un poco más adelante también, convoca a los replicantes de la película Blade Runner, esos seres que, teniendo que ser supuestamente una réplica unos de otros, empiezan a experimentar sentimientos humanos. ¿No son acaso los sistemas de clasificación un modelo de replicantes? Él plantea otro tipo de posición humana en donde prima la empatía, la capacidad de sentir con, la humanidad, siendo estas cualidades que guían su ejercicio profesional y pueden apreciarse a través de las experiencias relatadas con pacientes niños y adolescentes, terribles experiencias algunas, por cierto. Quizá, de la misma forma que plantea el libro con los TDAH, ahora tengamos que tener especial cuidado con la moda, ojo, no confundirlo con cultura, que es importante, que aproximan los medios de comunicación acerca de las autolesiones, los suicidios, el bullying y otros efectos pandémicos a nivel de angustia. No porque estos no sean elementos preocupantes a tener en cuenta, que por supuesto lo son, sino porque existe el riesgo de que los acabemos incorporando a modo de pseudocultura en un ejercicio de desmentida. Ese peligroso ya lo sé, pero aún así. Desde otro lugar,
el último capítulo del libro, El coronavirus nos dice quiénes somos, viene a profundizar en estos aspectos que atravesamos actualmente. Para finalizar este comentario, me gustaría centrarme en el capítulo 5 del libro, El siglo XXI y la responsabilidad del psicoanalista por cuestiones personales. Dicho capítulo, en su primera parte, habla acerca de lo que denomina navegante del océano tecnológico. Esta parte me impresionó en dos sentidos. Uno, porque aparece el escritor Isaac Asimov con sus 3 leyes de la robótica a modo de barrera cultural para que la relación hombres-máquinas no acabara en destrucción. Isaac Asimov era uno de los escritores predilectos de mi padre y encontrarlo puesto en relación con el ejercicio del psicoanalista, profesión a la que amo profundamente, me alegró muchísimo. Y el otro punto es la sensación que genera el propio capítulo hablando de lo tecnológico. Me consta que este libro está escrito prepandemia. Cuando pude leerlo por primera vez, el COVID-19 aún no estaba tan presente. Es más, este capítulo data en el libro como escrito en su primera versión en 1989. Pues releyendo el mismo hace algunos días, resultan aún más pertinentes las reflexiones volcadas en él respecto al océano tecnológico y la precisión, casi como si de cierto viajero del futuro te tratara Ricardo, con las que abordas elementos de nuestro mundo y cultura actual. Como podéis observar, el libro habla de temas complejos, algunos efectos destructivos, en ocasiones siniestros, pero con un trasfondo vital y optimista, con la esperanza de que el ser humano, a través del sentimiento, el pensamiento y el compartir con, pueda seguir salvando las barreras de la tragedia y la destrucción como ha hecho en las distintas épocas. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los 3. Ahora vamos a dar paso al diálogo en la sala. Podéis participar preguntando, comentando. Como os dije al principio de la presentación, os pediré que lo hagáis, por favor, utilizando la función de levantar la mano a través de vuestro dispositivo. Es que no sé esto del dispositivo que dice Bueno, Raquel, ¿dónde está? no te preocupes, no te Así preocupes. que- Te damos la palabra. Vale, gracias. Adelante, Pepa. Sí. Bueno, Ricardo, un placer escucharte y un placer haber visto, bueno, todo el libro y todos los comentarios que se han hecho sobre él. Y la verdad es que creo que es una invitación, por un lado, a los psicoanalistas a que estemos, ¿no?, atentos a toda la problemática social que ocurre, a todos los fenómenos, y que de alguna manera creo que es una invitación también a que podamos modificar, cambiar, repensar nuestras teorías para poder atender mejor a ciertas problemáticas que quizá con los encuadres clásicos o el modo de abordar más clásico no era posible hacerlo, ¿no? Y entonces, en eso, bueno, yo te agradezco todo esto, que es una invitación al psicoanalista para acercarse a toda la problemática de otra manera, ¿no? Y poder cambiar la escucha, cambiar la manera quizá de escuchar ciertas problemáticas, sobre todo la problemática narcisista identitaria, ¿no?, que ahora es lo que tenemos como algo más urgente, más presente, ¿no? Y, o sea que yo creo que el libro, por un lado, no lo he leído, he leído algunos artículos de los que me enviaste cuando viniste a Valencia, y quiero retomar alguna cosa de ahí, pero lo voy a leer todo completamente, porque por un lado veo que la cuestión de la cultura como una invitación a los fenómenos que hay en la cultura para pensarlos como psicoanalistas y poder cambiar también nuestro abordaje, ¿no? Pero por otro lado, la otra cosa que yo quiero señalar es que tú en el libro, tomando un comentario de René Caes sobre el malestar en la cultura, y René Caes dice que el malestar en la cultura es él entiende que es el producto en la cultura en el momento actual, ¿no?
que es el producto justamente de la dificultad para la instauración de lo que es el fenómeno, el objeto y el espacio transicional. Eso es lo que falta de alguna manera, la carencia de esto es lo que daría lugar al actual malestar en la cultura. Siguiendo él también a Freud, y también él dice que el malestar en el texto, el trabajo de Freud, el malestar en la cultura, no habría que entenderlo como algo ajeno, ¿no? como un ejercicio, ¿no? de psicoanálisis aplicado, sino que en ese momento Freud hizo una aportación nueva a la teoría psicoanalítica, nueva y muy importante, introduciendo los aspectos intersubjetivos y psicosociales a la constitución del psiquismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo también te quiero agradecer eso, porque realmente en lo que he leído Winnicott está muy presente y transmites la necesidad de comprender la vida psíquica desde la continuidad de la existencia, como dice Winnicott, y desde el concebir el espacio transicional y la cultura como ese lugar que es el heredero de las experiencias de la vida, ¿no? Que no tienen que ver directamente con lo que es la constitución del mundo interno o la relación con la realidad externa, sino es algo añadido, ¿no? Es la experiencia de la vida desde las primeras experiencias, como las primeras paradojas no estructurantes del psiquismo, que son experiencias vitales, ¿no? Desde la primera de la ilusión. Y entonces yo creo que esto es fundamental, y quería rescatar lo que tú dices dentro del siglo XXI y la responsabilidad del psicoanalista, ¿no? En el tercer, no sé si esto está incluido en el libro, en el tercer apartado, en donde tú dices cómo, retomando a Winnicott, cómo Winnicott concibe la vida exterior por un lado, la vida interior y la vida de la experiencia cultural, ¿no? Y esta es la más variable de las tres vidas, ¿no? Y en un espacio potencial que no corresponde al adentro, el mundo de los sueños y las fantasías, ni al afuera, el mundo de la realidad, es ese paradójico tercer dominio que participa de los otros dos simultáneamente, que atañe a los símbolos, y su punto de origen se ubica en el comienzo mismo de la vida, cuando la madre, por medio de su adaptación activa a las necesidades del bebé, superpone la realidad externa de su presencia a la presencia que el bebé va imaginando. Esto habilita al niño, cuando va diferenciándose del ambiente, a superponer a la realidad externa lo que él imagina. Todas estas experiencias constituyen y la transmisión de las mismas a lo largo de las generaciones, ¿no? De las distintas generaciones y las generaciones donde un niño viene al mundo, ¿no? Los abuelos, los bisabuelos, la transmisión generacional constituyen justamente la cultura. Entonces, creo que es muy importante poder vivirlo desde esta perspectiva y no entender solo la cultura como algo ajeno, ¿no? Producto, que fue lo que mostró Freud en un principio, de las sublimaciones, ¿no? Sino producto de las experiencias que ayudan a constituir el sentido de la vida y la continuidad de la misma. Entonces, por todo eso, te lo agradezco muchísimo, Ricardo, y lo leeré con mucho gusto, ¿eh? Todo el libro. Ricardo, ¿quieres comentar algo o damos paso a otra intervención? ¿Puedo hablar directamente? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que muchas gracias. Pero quiero agradecer también, bueno, a todos, pero agradecer a los discutidores. Es decir, bueno, Claudio ha sido siempre muy generoso conmigo. Claudio prologó el libro de Cine y Psicoanálisis y también, ¿no? Y digamos que, bueno, que siempre, bueno, me he sentido ser,
Es decir, en 40 años de psicoanalista he conocido unos cuantos presidentes, estando en APA, en la PM, qué sé yo, y me parece que lo más cerca de las cosas humanas que he conocido han sido Claudio y Stefano Bolognini, como terráqueos, digamos, cercanos, y que además se interesaban efectivamente por dónde andaban los psicoanalistas, qué hacían los psicoanalistas en distintos lugares del mundo. Entonces, muy agradecido. Y con Pablo le agradezco mucho su comentario, porque en Buenos Aires tal vez, diríamos, es, en el buen sentido de la palabra, un comentario muy sesudo. Sesudo significa pensado, ¿no? Pero además de eso, por edad, quizás, digamos, a mí el problema de la responsabilidad... ¿Se escucha ahora? Se escucha. Sí, Ricardo. No, la historia de la responsabilidad, obviamente es una historia importante dentro mío de toda la vida, digamos, ¿no? Pero en el sentido de, y más con los años también, la cuestión de las transmisiones generacionales, digamos, ¿no? Yo tengo hijos muy mayores ya, ahora aparecerá la nieta, pero entre los psicoanalistas también tenemos todos, yo justamente trabajando con chicos y adolescentes toda la vida también, siempre he pensado que ser adulto es difícil, pero que no, los adultos tenemos que ser adultos, digamos, entonces tenemos que cuidar a los jóvenes, cuidar a los chicos, que es un deber, es el deber de ser adulto y cuidar. Y entonces, creo que en algo que comentaba también Pablo, por ejemplo, cuando de repente se quedó impactado por Asimov y pensó en su padre y cómo le gustaba Asimov y toda esa historia, bueno, eso, las historias de las transmisiones generacionales creo que son muy importantes, porque eso es también muy, muy el corazón de la cultura, digamos, ¿no? La transmisión, digamos, y la transmisión de lo bueno dentro de lo posible, ¿no? Bueno, por ahora me callo la boca. Tenemos otra persona que ha levantado la mano. Y a Pepa agradecer. Sí, me callo ahora, pero a Pepa, bueno, agradecerle mucho y todo, nada más. Muy bien. Gracias, Ricardo. Tenemos otra persona que quería intervenir, que es José Luis de Rivera. Adelante, José Luis. Gracias, Raquel. Ricardo, enhorabuena por tu libro. Gracias por haberme avisado con tiempo de que lo ibas a presentar ahora. Y me alegro mucho de verte. Nos hemos correspondido en algunas ocasiones y ahora nos estamos viendo y que quiero felicitar. Creo que no he leído el libro, o sea que no te lo puedo comentar, pero sí que sé algo de tus reales conocimientos e intereses por Winnicott, que te debo decir es mi psicoanalista favorito. Como sabes, Winnicott fue antes de ser psicoanalista, fue pediatra durante mucho tiempo. Después se psicoanalizó, se dedicó al psicoanálisis y descubrió ese interesantísimo concepto de la madre suficientemente buena. No muy buena, suficientemente buena. Si es demasiado buena, entonces no permite el crecimiento del niño. Crecemos gracias a la frustración, crecemos gracias a las crisis, a las dificultades. Si todo fuera fácil, pues no creceríamos, no sería necesario. Nos enfrentamos siempre a la superación de nuestras dificultades. Por eso me gusta mucho lo que tú has descrito al describir tus capítulos. Te diré que no nos has contado nada, nos has descrito los capítulos de qué va cada uno, pero no cómo tú has entendido todas las crisis, todas las dificultades que vas desgranando en cada capítulo. Me gusta mucho ese enfoque psicoanalítico de la vida, de cómo entendemos las circunstancias. Podemos verlas de muchas formas, las cosas que ocurren, terribles tragedias, como los grandes problemas que han tenido en Argentina, como de distintas situaciones entendidas. Diré que la visión psicoanalítica es un poco una visión desde fuera. Es una visión, no sé bien cuál es la expresión, desde fuera, desde arriba,
En todo caso es una visión contenedora. Se trata de contener en el sentido de Winnicott, de poder aceptar, entender las dinámicas, las agresiones, las dificultades, las luchas, los conflictos, desde fuera no, desde alrededor, poderlos contener en el sentido de darles espacio para poderles dar solución, para poderles dar una visión que sea una visión integradora. Yo sospecho que eso es lo que tú has hecho en tu libro. No lo he leído, tengo muchas ganas de leerlo. Porque estás hablando de un psicoanálisis que yo me atrevería a decir, un psicoanálisis social. Estás siguiendo un poco el enfoque de Freud del malestar en la cultura. ¿Cuál es el malestar en la cultura? ¿La cultura qué es la cultura? La cultura es lo que compartimos, es el conocimiento que compartimos, son las creencias que compartimos, es el pensamiento que compartimos. Cada vez que alguien piensa, ese pensamiento fructifica en otra mente y produce un pensamiento nuevo. Entre todos estamos haciendo la cultura. ¿Y quiénes son los enemigos de la cultura? Son los que no quieren que pensemos, los que quieren evitar que ese conocimiento conjunto se produzca. Bueno, entonces yo creo que tu visión psicoanalítica ahí tiene que ver, no sé, coméntamelo, a ver, tiene que ver un poco con ese enfoque de Winnicott, que es no luchar contra el conflicto, sino aceptar, integrar el conflicto y buscar la manera de entenderlo como una madre entiende la pataleta de un niño, como una madre entiende el arrebato de un niño, entenderlo no como una agresión, sino entenderlo como un sufrimiento. No sé si has dicho eso en tu libro, eso es lo que yo me he imaginado oyendo la presentación, oyendo tus magníficos comentadores. En todo caso, lo que sí que quiero es verdaderamente de corazón felicitarte, recordarte un poco tus trabajos psicosomáticos también, de cómo el conflicto, el sufrimiento se refleja en las funciones corporales, no solamente en las mentales y en las sociales. Tenemos ahí una dinámica interesante entre lo que es corporal, lo que es, digamos, mental, lo que es interactivo y lo que finalmente acaba siendo social. Yo creo que, bueno, es una visión muy amplia, muy compleja, y te felicito por tu libro y sobre todo por seguir un poco el pensamiento de Winnicott. De lo que se trata es de ser lo suficientemente buenos, poder contener en el sentido de que nos quepa las dificultades, los conflictos, los sufrimientos, que nos quepa, que tengamos espacio suficiente para metabolizarlos, para digerirlos y ya puestos en nuestro oficio cotidiano. Porque lo de escribir libros para ti, para mí y para todos, los psicoanalistas y para todos los que hemos escrito algo, realmente es una actividad suplementaria, algo que hacemos por las noches, en los fines de semana, pero nuestro día a día es estar con nuestros pacientes en directo, intentar contener en el sentido de dar cabida y poder hacer que sus sufrimientos, primero, sean aceptables, sean cómodos, que les quepa su sufrimiento y después que los puedan entender y que los puedan tenemos que ir terminando. Muchas gracias. Estamos sobre la hora, te lo agradezco. Ya he acabado, no te preocupes, ya me callo. Muchísimas gracias. Tenemos dos personas más que quieren intervenir. Son Agustín Béjar y Manuel Esbert. Os pido que intentéis ser breves para dejar también un espacio para que Ricardo pueda comentar, porque ya estamos en la hora prácticamente. Muchísimas gracias. Agustín, adelante. Sí, gracias, Raquel. Bueno, pues intento ser muy breve. Primero felicitar a Ricardo, querido amigo y querido maestro de tu Winnicott, y felicitaros a Claudio y a Pablo. Me ha encantado también los comentarios que habéis hecho. Y yo quería hacer una reflexión y pregunta a Ricardo, la reflexión es sobre tu estilo. Sobre tu estilo al escribir, porque yo con este libro lo he sentido más que los otros que he leído tuyos, que yo diría, bueno, creo que como lector yo me siento ante un analista que juega conmigo a garabatos. Y creo que ese estilo donde cada capítulo nos permite evocar muchísimo, a mí me hace pensar muchísimo. Bueno, la pregunta es si esta idea de que
en tu forma de escribir es como si jugaras a garabatos, bueno, es consciente para ti, desarrollar tu estilo, y que creo que con eso permites efectivamente hacer vivo ese meter disculpen, al lector en el espacio potencial. Bueno, simplemente eso, gracias. Gracias, Agustín. Manuel, si quieres intervenir, por favor, brevemente. Sí, rápidamente y solo por una cuestión de procedimiento. Para conseguir el libro, igual que los demás libros de la colección, hay dos sistemas básicos. Uno es la propia APM, de manera que podéis dirigiros directamente a la Secretaría de APM, que tiene ejemplares. Y el otro, por fuera de la APM, es el distribuidor, que es librospremisa.com. www.librospremisa.com. Nada más que eso, gracias. Muchas gracias, Manuel. Y por último, voy a dar la última palabra que teníamos pedida, que es de Osvaldo Rubli. Bueno, en primer lugar, Ricardo, es un placer poder hablar contigo, y lo único que lamento es que me enteré muy tarde de este libro tuyo y no me dio tiempo a leerlo. Lo único que pude escuchar es tu breve resumen y tu recorrido, que me pareció magnífico. En primer lugar, me parece increíble, así muy bien, formidable, que hayas empezado por Oesterheld, alguien asesinado por la dictadura, y que escribe ese cómic, bueno, no sé si de ciencia ficción se podría decir, donde hay una invasión terrestre. ¿Qué tiene porque eso es un tema trillado, muy común? En primer lugar, que realmente los que dirigen esa invasión no se los ve, son los sellos, ¿m? Son tan desconocidos como el ello freudiano, pero estos son, digamos, son totalmente, únicamente destructivos. Llegamos a conocer, es decir, ellos dominan a varios seres de distintos planetas, la gente más destacable son nada menos que los manos. El ser humano, en su proceso de dominización, es fundamental la bipedestación y el poder usar la mano. Los manos es un apodo que le hacen el protagonista que lucha contra esa invasión, porque tienen una mano con muchísimos dedos y manejan este libro, ese cómic fue hecho creo que en los años 50, 60 posiblemente. Todavía no se conocían los ordenadores, el PC, el Personal Computer, pero estos tenían una especie de PCs y con esas manos de muchísimos dedos, a toda velocidad en el teclado, mandaban órdenes. En realidad, los manos eran gente pacífica y muy avanzada, más avanzada que los humanos. El tema es el siguiente, es la clave de esa novela, vamos a decir, gráfica. Es que fueron dominados, fueron derrotados por los sellos, a los que nunca se ve, y le implantan una glándula artificial, que es la glándula del terror. En el momento en que un mano, quisiera rebelarse o piense en contra de los sellos, se asusta, tiene miedo al pensar contra ellos, que son los dominantes, y esa glándula se activa por el miedo. El miedo dispara algo endógeno en ellos. Discúlpame, Osvaldo, tenemos que ser breves, Osvaldo, porque... Bueno, brevemente voy a concluir, porque después hay más cosas, pero que no las dejo porque creo que esto es lo fundamental. Los manos no pueden ni siquiera pensar contra los dominantes porque se activa la glándula del terror, esa glándula artificial. Bueno, vivimos la dictadura y una paciente mía, una vez que concluyó esa dictadura, estábamos en democracia, una paciente joven, psicóloga, casada, me dijo lo siguiente:
no solamente era miedo a hablar, y mucho menos a actuar, por supuesto, en ese caso de ella decía, lo reconocía ella, sino que teníamos miedo a pensar. Porque, digamos, era más fácil lo que se llama ahora, dicen el síndrome de Estocolmo, o lo que podría Ana Freud decir la identificación con el agresor. Porque realmente pensar en contra de un orden opresor despierta miedo. Es más fácil, por ejemplo, digamos, no pensar, ella lo decía, y por lo tanto no sufrir. Pero al no pensar por no sufrir es cuando más se sufre, cuando más desgraciada y más sometida está la gente. Bueno, este es un punto, pero creo que es casi un eje primordial de lo que hubiera, de tener más tiempo, hubiera dicho. Quiero agradecerte, Ricardo, tu invitación y no veo el momento de poder leer tu libro y hablar contigo. Bueno, les mando a todos un abrazo y particularmente a Ricardo y agradeciendo el poder participar en este foro tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Ricardo, antes de concluir, te doy la palabra por si quieres comentar algo. Sí, muy brevemente. Bueno, con Agustín Béjar tengo una muy buena relación hace muchos años. Una cosa importante dentro mío, en relación con lo que él dijo del estilo y qué sé yo, para mí es importante tratar de no aburrir. Tratar de no aburrir. Respecto a José Luis, lo que decía al principio en relación con Winnicott, una de las cosas que siempre me han impresionado de Winnicott es que seguramente en su época, no solo ahora, sino los 40 años que él habrá sido psicoanalista o qué sé yo, seguro que había mucha gente que sabía mucho más Freud que él. Él no era un erudito en Freud, no iba con su... Obviamente que captaba lo más importante que tenía Freud para decir, y además se analizó con 2 pacientes de Freud, pero lo llevaba en los huesos, es decir, lo había entendido mejor que la mayoría de los psicoanalistas, porque lo tenía en los huesos. Yo creo que eso es una de las cosas, a mí, yo me lo creo porque esa es la forma de vivir el psicoanálisis, digamos. Y respecto a lo que decía Osvaldo, la historia de los sellos por supuesto que es importante, porque también, digamos que en otras épocas tal vez algunos enemigos se podían ver más claramente que en esta época, es decir, hay muchas formas de dominación y no todas tienen que ser a través de la guerra, ¿no? Entonces, efectivamente, la magnífica... el Eternauta sigue creciendo, va a aparecer en las plataformas también y todo eso, ¿no? Han pasado, el Eternauta desde los años 59 y 60. Y una cosa que siempre quiso rescatar, porque en todo el libro hay una idea de resistamos a la anticultura, la así, al autoritarismo, todo eso, ¿no? Pero una cosa muy importante que había dentro de Westergel era la idea del héroe colectivo. Él decía que él le gustaba mucho Robinson Crusoe, que lo había leído como 20 veces, pero él rescataba no el solitario, sino el héroe colectivo. Me callo la boca. Bueno, ahora sí vamos a ir terminando. Quiero dar las gracias a todos los que han intervenido por las interesantes aportaciones, porque nos animan a seguir pensando y a seguir creando. Y quisiera también agradecer a la Junta Directiva de la APM, a la Secretaría Científica, a la Secretaría Técnica, a Arantxa y Ana, que hacen posible actos como el de hoy, y por supuesto al autor, Ricardo Jarás, por su generosidad, por su estimulante reflexión y por este interesante libro, y a los comentaristas con sus excelentes reflexiones. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros por haber compartido este espacio de viernes, y os deseo un feliz fin de semana y espero veros pronto. Muchas gracias a todos. Adiós, gracias.
Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas Adiós, gracias. buenas tardes. Salir, ¿dónde está?